Una nueva era para el ser humano estaba por empezar. Corría el siglo XVIII y comenzaba algo que, con el paso del tiempo, se le conocería como revolución industrial. La energía de vapor y la mecanización de la producción, en contraste con la mano de obra, propiciaron un incremento en la productividad humana. Igualmente, distancias que implicaban un gran tiempo de traslado lograron reducir el tiempo de entrega gracias al barco de vapor, por ejemplo. La forma en cómo se vivía empezaba a cambiar drásticamente. Era un siglo donde el razonamiento lo era todo. Por ello es que surge con gran entusiasmo la enciclopedia de Diderot. Podríamos decir que era un siglo donde la ciencia y el progreso eran fundamentales para poder entender el mundo. Igualmente, en ellos se veía una esperanza para mejorar la vida de los humanos. No obstante, hacia finales de dicho siglo comienza el cuestionamiento a tales ideas. ¿En realidad el progreso tecnológico mejoraría la vida de las personas? Esto dio paso a que en el arte hubiera otro planteamiento. ¿Y si el sentimiento predominara sobre la razón? Tales respuestas se buscaron dar durante la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, este pensamiento se vio interrumpido por la Segunda Revolución Industrial. En tal periodo se creó una nueva relación entre ciencia y técnica. Asimismo, hubo una creciente concentración dentro de la organización del sistema capitalista. Y pese a los problemas que contrajo tal acontecimiento, se volvió a apostar por el avance científico y tecnológico. Un ejemplo de esto es el naturalismo, propuesto por Émile Zola. Esta corriente literaria pretendía demostrar que la herencia determinaba a las personas, lo cual implicaba que los vicios eran una cuestión genética. Pero ese mundo, cuya esperanza estaba basada en el progreso, pronto descubriría las consecuencias de tales avances. Высота 3600 футов. Прицел есть. Сбрасывайте. Вас понял. Сбрасываем. Entrado el siglo XX, hay un periodo de mucha agitación a nivel mundial. Los acontecimientos pueden englobarse en los siguientes puntos.
La rivalidad económica entre las distintas potencias y los diversos posicionamientos ideológicos son una constante de la época. Asimismo, las posiciones de los distintos países se van radicalizando. Hay enfrentamientos entre partidarios de modelos económicos, políticos y socioculturales incompatibles. La tensión se ve reflejada en diversos movimientos y conflictos internacionales, tales como el conflicto hispanoamericano en torno a Cuba, luego de que ésta se independizara de España en 1898, la creación de la Triple Entente, las revoluciones de 1905 y 1917 en Rusia, la Revolución Mexicana en 1910, la transformación de los Balcanes en campo de batalla en 1912, la Primera Guerra Mundial en 1914, y la Segunda Guerra Mundial en 1939. Fue con ellas donde el mundo se dio cuenta del poder destructivo que podía conllevar el avance científico y tecnológico. Se estima que el número de muertos en la Primera Guerra Mundial fue de casi 40 millones, pero la cantidad más trágica se puede ver cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial con cerca de 70 millones de personas muertas. De esta manera quedó de manifiesto el potencial destructivo de las guerras modernas. Con el triunfo de la Revolución Rusa y la formación de la URSS en 1922, se aumentan las organizaciones revolucionarias de izquierda. Los numerosos modelos económicos de inspiración socialista y las personas adaptadas a ellos se convierten en los nuevos enemigos principales de la democracia. Esta ideología logra llegar al poder en numerosos países. Un ejemplo de esto es la dictadura de Primo de Rivera en España en 1923, el ascenso de Mussolini en Italia en 1922, el pronunciamiento militar de Franco contra la Segunda República Española en 1931, la dictadura de Salazar en Portugal en 1932, el triunfo del partido nazi en Alemania en 1933, el régimen autoritario de Vargas en Brasil en 1930 y la dictadura de Somoza en Nicaragua en 1937. Aunado a todo lo mencionado, cabe destacar algunos avances y descubrimientos que también marcaron la época. Algunos son la teoría espacial en 1905 y la teoría de la relatividad en 1915 de Albert Einstein, el inicio del estudio de la física cuántica iniciado por Planck, el paradigma conductista de Pavlov y Watson, la evolución de la teoría freudiana en el ámbito del psicoanálisis, las aportaciones de la teoría de la Gestalt, el proyecto de la nave espacial en 1914, el aeroplano metálico en 1915, la inauguración de la primera central telefónica en Londres en 1915, la aparición de la primera película sonora en 1919, el inicio de la radio en 1920 y la aparición de la televisión en 1929. En una época caótica, donde se pone en evidencia la capacidad de destrucción del ser humano, ¿cuál es el papel del artista bajo dicho contexto? ¿Qué tratará de reflejar en sus obras? ¿Hacia dónde dirigirá su mirada y pensamiento? Estas son algunas de las interrogantes que veremos en cuanto comencemos el estudio del arte de las vanguardias. Y hasta aquí nos quedamos con esta información. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en otra ocasión.